falsos. O sea, hay algo falso por cada verdad que Dios ha dado, especialmente la adoración falsa también. Ahora, brinquemos al Antiguo Testamento ahora, Levítico capítulo 9, y quizás les debo decir antes de entrar directamente al capítulo 9. En el capítulo 8 nos dicen que después de dedicar un año a construir el tabernáculo y establecieron el sacerdocio y fueron escogidos los levitas, atravesaron un servicio de dedicación por una semana completa. Recuerden cuando Jesús ordenó a los discípulos, él oró toda la noche, entonces los ordenó. Pero después de escoger a los hijos de Aarón para ser los levitas, ellos tuvieron una semana completa de dedicación, de ordenación como tal. Moisés atraviesa el santuario, él unge y luego toca y luego bendice, ¿no? Todas las partes, los utensilios de los diferentes departamentos del tabernáculo. Y entonces todo lo que está en el santuario fue ungido por Moisés, y todo el mundo que había de servir los unge con aceite y con sangre. Es la consagración mayor, ¿no? Diríamos. Los sacerdotes no se les permite irse durante esos 7 días. ¿Le gustaría a usted ir a un servicio de ordenación donde no puede dejar la iglesia por 7 días? O sea, ellos realmente estaban impresionando sobre ellos que eran propiedad de Dios, era un servicio de consagración especial. Por lo tanto, lo hacen de la manera en que Dios lo dijo. Yo creo que eso sería un poco difícil, pero lo hicieron tal cual Dios lo había indicado. Entonces leemos en Levíticos 9, versículos 6 y 7. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová. Hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. Fíjense la conexión. Hacemos lo que Dios nos manda y la gloria de Dios se nos aparecerá. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? ¿La palabra de Dios ha cambiado? ¿O aún sigue cierto que si hacemos lo que Dios dice como Él lo pide, hemos de experimentar la gloria de Dios? Es bien importante. Y Moisés dijo a Aarón, llégate al altar y haz tu expiación y tu holocausto y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos como ha mandado Jehová. Hazlo según Dios mandó. Fue después de esa semana de consagración, es el fin de este servicio de adoración que han tenido. Vamos al versículo 16 del mismo capítulo. Y ofreció el holocausto e hizo según el rito, como Dios mandó según el rito. Versículos 23 y 24. De hecho, antes de leer eso, quiero prepararme aquí. Mateo 3, versículo 11. ¿Quién tiene ese versículo? Mateo 3, 11. Yo se lo entregué a alguien. ¿James lo tiene? Muy bien. Prepárenlo por favor, porque terminando aquí vamos a presentar ese versículo. Mientras tanto le dije que voy a leer Levítico 9, 23 y 24. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo del testimonio, y salieron y bendijeron al pueblo. Después de esta semana de ordenación, de consagración como tal, y dice, y la gloria de Jehová apareció a todo el pueblo. ¿No prometió eso al principio del capítulo? Y luego dice, y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto y los cebos sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y cayeron sobre sus rostros. Esta es la alabanza, no que gritan porque fueron indicados a hacerlo, no como en el tiempo de Jericó, sino esta es la alabanza cuando se sienten sobrecogidos, no por lo que se ve, ¿no? Un temor. Vieron eso y dijeron, ¡oh! ¿Han tenido una persona que de momento los sorprende y como que uno grita un poco? Cuando ellos vieron la gloria de Dios descender así, ellos gritaron y cayeron sobre sus rostros alabándole. Es como que se sorprendieron al ver la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, ¿qué puede ser más poderoso que la gloria de Dios? Él prometió
que la verían. ¿Sabe? Es diferente, ¿no? Algunas partes de la Biblia dicen que fuego descendió del cielo, pero no estoy seguro aquí, pero yo he escuchado algunos comentaristas que dicen que la gloria de Jehová, en lugar de salir de la presencia de Dios, se preguntan, ¿salió del tabernáculo donde él estaba? Estaban abiertos, tanto las cortinas como el velo. Salió la gloria directamente del arca. Bueno, entonces así, si fuera así, ellos pudieron haber visto entonces la gloria de Dios que provenía del lugar santísimo. Pero se puede entender de ambas maneras, pero lo importante es que Dios se manifestó a través de su gloria. Es la misma gloria que ha de devorar a los impíos. Para ellos era una señal de la aprobación de Dios que él aceptaría su sacrificio. Después de haber adorado, y es lo que quiero terminar diciendo, después de haberse dedicado a sí mismo y el santuario como Dios le había dicho, él prometió, si haces lo que yo te digo, como lo digo, he de revelarme a ti. Tú verás mi gloria. Ellos obedecieron al punto de la letra y él también cumplió su promesa. ¿Esa verdad aún es relevante para nosotros hoy? Si nosotros adoramos y obedecemos según Dios nos dice, ¿se revelará a nosotros? Muy bien. James, por favor, léenos Mateo 3, verso 11. ¿Estás listo? Creo que sí. Adelante. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esta es la promesa del Nuevo Testamento al ser bautizados por la gloria de Dios. Por supuesto, Juan el Bautista bautizaba con agua, el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo, pero también fueron bautizados en la presencia de Dios en un pilar de fuego, ¿no? La gloria de Dios se hizo presente allí en ese fuego, ¿no? Y lo vieron también en el santuario. Ahora, ¿cuán importante es el tener esa gloria de Jehová revelada en nosotros? ¿Cuán importante es el bautismo del agua? ¿No dice Jesús, a menos que nacen del agua y del Espíritu? Y del Espíritu no entrarán al reino de los cielos. Necesitamos el bautismo por inmersión, esa es la limpieza externa, y necesitamos el bautismo del Espíritu Santo también internamente, agua por fuera y la gloria de Dios interno. Necesitamos ambos bautismos. Romanos 12, verso 1 dice Pablo, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué fue lo que consumió el fuego de Dios en el santuario? Ellos pusieron algo sobre el altar, un sacrificio sobre el altar, vino la gloria de Dios y aceptó ese sacrificio. Cuando Abel presentó su sacrificio sobre el altar y Caín hizo igual, ambos vinieron a adorar a Dios. La gloria de Dios aceptó un sacrificio, descendió fuego del cielo sobre el sacrificio de Abel porque él adoró la manera en que Dios le había dicho. Ambos decían adorar al mismo Dios, pero lo hacían de maneras diferentes. Uno lo hizo de la manera que Dios prescribió, el otro no. El fuego de Dios aceptó uno de ellos. Vamos a hablar un poco acerca de fuego de Dios. Hechos capítulo 2, verso 2. Cuando los apóstoles se humillaron ante el Señor y pusieron sus vidas y sus corazones sobre el altar, se presentaron como sacrificios vivos. En el aposento alto estaban orando por 10 días. Sacrificaron todo en su vida. Y luego dice, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esta es la gloria de Dios que ha sido revelada. Y se presentaron como sacrificios vivos y descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Puede haber un bautismo del Espíritu Santo falso. ¿El diablo tiene algo falso para todo lo que Dios tiene? Sí. Apocalipsis 13:13. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Ahora, ese fuego que desciende, si usted está en el templo y desciende ese fuego, es algo bueno. ¿Recuerdan después de que Moisés construyó el tabernáculo y lo consagraron? Descendió fuego del cielo.
Hablamos un poco acerca de esto la semana pasada. Se supone que ellos usaran solo el fuego sagrado, ¿no? Para quemar el incienso, para cualquier cosa que era sagrada. Tomaban de ese mismo fuego que Dios había encendido. Si estaban encendiendo las lámparas del santuario, nunca habían de apagarse, al igual que el fuego del altar, y ellos utilizaban esas brasas originales. Y eso era el fuego bueno. Salomón construyó su templo, tomó 7 años. Tuvo una oración de consagración preciosa. ¿La han leído? Es preciosa. Al final de esa oración descendió fuego de Dios. Entró ese templo. David había preparado ese templo, ayudó a diseñarlo. David lo construyó, el hijo de David lo construyó. Jesús es el hijo de David. Él dijo, destruid este templo hecho con manos y yo erigiré otro, su cuerpo, su iglesia, para ser llenos del fuego de Dios. Es lo que ocurre en Hechos capítulo 2. ¿Ven lo que quiero decir? ¿Tiene sentido? Fuego desciende al templo de Salomón, hijo de David. Dios le había dicho a David, tu hijo construirá una casa para mí que durará para siempre. Todo ha sido un tipo de Cristo, pero debe ser lleno del fuego divino. Jesús desea que su iglesia esté llena de ese fuego divino. Cuando adoramos, cuando nos consagramos nuestros templos, cuando limpiamos nuestros templos, la gloria de Dios ha de llenar nuestros templos y nuestra iglesia nuevamente. Lo hará. Hemos hablado mucho en cuanto al reavivamiento y no es un misterio lo que ha de traer ese reavivamiento. Cuando seguimos lo que Dios ha dicho y nos rendimos a Dios y lo adoramos como Él lo ha dicho y apartamos nuestros pecados, aceptamos el sacrificio de Cristo, el Espíritu Santo. Recuerden que ungieron todo con aceite, el Espíritu Santo vino, entonces se reveló la gloria de Dios y ha de ocurrir otra vez. Ahora, hay ejemplos de personas que dicen, bueno, no importa si hacemos un pequeño cambio en lo que Dios ha dicho de cómo adorar. Está Nadab y Abiú. Levítico capítulo 10. Este es el próximo capítulo, por supuesto, después de Levítico 9, donde se revela la gloria de Dios. Buen fuego y vemos el fuego falso. Tenemos aquí el fuego de bendición y luego el de juicio. Y dice, Levítico 10, versos 1 y 2, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron perfume y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Ellos tomaron de ese incienso con su incensario, ¿no?, que se utilizaba. Entonces se ponía allí el incienso y también lo que son las brasas y salía este olor grato, ¿no? Quizás ustedes lo han visto a través de las iglesias ortodoxas o católicas. Eso proviene de la manera en que los sacerdotes lo hacían durante el tiempo de Israel, y se supone que eso represente las oraciones de los santos subiendo ante la presencia de Dios. Pero ellos tomaron el fuego de otro lugar, no fue el fuego del altar. Y ellos dijeron, bueno, fuego es fuego, no importa de dónde provenga. Y aparentemente estaban ebrios porque estaban tomando, ¿no? Y dice que ellos llegaron entonces ebrios ante la presencia de Dios y desobedecieron. Y dice, y salió fuego de delante de Jehová que los quemó y murieron delante de Jehová. Ellos fueron los sacerdotes correctos. Solo los hijos de Aarón se supone que hicieran eso. Eran de las tribus correctas, la tribu de Leví, tenían su atuendo correcto, estaban en el lugar correcto, adorando al Dios correcto, pero cambiaron algo, ¿no es cierto? Hicieron algo equivocadamente con el espíritu equivocado y estaban adorando. No, después que adoramos, cualquier persona puede hacerlo de la manera que quiera. ¿Han escuchado eso antes? Dios, ¿le interesa que lo hagamos a su manera? Fuego descendió de Dios y los devoró. Al que mucho se le da, se le espera mucho. Ellos sabían mejor. La presencia de Dios, la gloria de Dios, aún estaba en el santuario. Estamos hablando un capítulo después. Ellos habían visto la gloria de Dios. Él espera mucho. ¿Por qué mató Dios a Ananías y Zafira delante de Pedro por decir una pequeña mentira? Bueno, ellos vendieron la propiedad y no dieron toda la ofrenda, solo un pequeño compromiso. Él como que los trató muy severamente. ¿Por qué? Porque el fuego recién había descendido en Pentecostés y sabían mejor.
estaban viendo los milagros y el poder de Dios. Su presencia estaba en la iglesia ese día. Al que se le da mucho, mucho se espera de él. Ellos sabían mejor. Ahora, alguien léame por favor Levítico 10, verso 8 y 9.